Muy buenas noches a todos. De nuevo estamos aquí en mi canal de José Alberto Montoya, en el cual estoy subiendo videos relativos a cuestiones estadísticas, a pruebas estadísticas, algunos software estadísticos, principalmente aplicados a la investigación científica. El día de hoy voy a hablar de unos de los tipos de muestreos, el muestreo más sencillo y del cual parten los otros tipos de muestreo. Estamos hablando de muestreo aleatorio simple, el cual es el muestreo más sencillo y el cual quisiéramos todos que nuestra población cumpliera las condiciones para poder aplicar el muestreo aleatorio simple. En los anteriores videos, que voy a poner aquí en el video la liga, hablé de la importancia del muestreo en términos generales en el proceso de investigación científica, y también vimos algunos conceptos importantes para el entendimiento de la teoría del muestreo, para que a todos hablemos en las mismas palabras y nos podamos entender. Voy ahorita a abarcar solamente una parte introductoria de lo que es el muestreo aleatorio simple, las características que debe de tener mi población de estudio para que podamos utilizar el muestreo aleatorio simple, y también vamos a ver algunas particularidades de este tipo de muestreo. Este sería el parte 1, luego haré la parte 2 de muestreo aleatorio simple, en el cual voy a abordar cómo se estiman los parámetros, y por fin en una parte 3 ya la resolución de un ejercicio. Por lo pronto vamos a ver algunas características principales del muestreo aleatorio simple. Como les había comentado, este muestreo es el muestreo más sencillo de los diferentes tipos de muestreo, y es del cual es el muestreo base, que si entendemos esto, se nos va a facilitar poder entender los otros tipos de muestreo. ¿Cuáles son las características para que yo pueda aplicar el muestreo aleatorio simple? Bueno, para empezar, mi población objetivo debe de ser una población finita, es decir, que los elementos de mi población puedan ser contados. En este caso, por ejemplo, un ejemplo es la comunidad universitaria, en la cual puedo yo contabilizar a cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria. En contraste, una población infinita es aquella que no puede ser contable, que no puede ser contada. Por ejemplo, los peces de un lago. No puede ser contada, tal vez si tuviéramos marcadores o tuviéramos instrumentos muy sofisticados, podríamos contarlos. Sin embargo, pues como están abajo de la superficie del agua, pues es difícil poderlos contar, etc. Bueno, entonces, para empezar, mi población debe de ser finita. Mi segunda característica es que mi población debe de ser homogénea, es decir, la distribución de los elementos de mi población debe de ser homogénea. Debe ser, como en este caso lo muestra la diapositiva, no debe de haber distribuciones en parches, no debe de haber aglomeraciones entre los elementos de mi población. Más bien, la distribución debe de ser una distribución aleatoria en mi población. Pasos generales para para aplicar este tipo de muestreo. Bueno, el primero sería definir la población estadística, que va a consistir en n mayúscula unidades de muestreo, es decir, vamos a enumerar a todos mis elementos de muestreo, los vamos a enumerar de 1 hasta n. Ahora, si mis elementos de muestreo están muy pequeños o estamos utilizando unidades de muestreo diferentes, por ejemplo, cuadrantes, entonces vamos a enumerar todos los cuadrantes desde el cuadrante 1 hasta el n, y ese va a ser mi lista de muestreo, que además se va a llamar marco de muestreo. Por ejemplo, en un estudio, la población objetivo era un nido con 44 crías, y se quería seleccionar de estas 44, pues queríamos seleccionar solamente 25 de ellas para poder hacer un estudio. ¿Cómo hicimos? Bueno, como las crías de tortugas habían nacido obviamente del mismo nido, entonces tenían el mismo tiempo de haber emergido. Por lo tanto, entonces su peso
y su talla eran muy similares. Había una distribución homogénea de estos organismos. Podríamos haberlo separado por sexos. Sin embargo, es muy difícil poder distinguir a las tortugas pequeñas, a las recién eclosionadas, es muy difícil distinguir los sexos. Por lo tanto, entonces se considera como una población homogénea, no se pueden distinguir los sexos. Entonces, se acomodaron estas 44 tortugas en un aleatorizador, que es el que se muestra en la pantalla, en el cual podemos observar que es una caja de plástico y adentro tenemos unas rejillas formadas de cartón. Se colocaron cada uno de mis tortuguitas en esas cámaras de cartón del 1 hasta el 44 y posteriormente a través de números aleatorios se seleccionaron las 25 tortugas. El número de tortugas que van a ser seleccionadas, es súper importante que sea la selección de manera aleatoria. Otra cuestión muy importante es determinar el número de tortugas que vamos a seleccionar. Hay diferentes formas de selección el número de muestra, ya lo veremos posteriormente. Pero bueno, como les había comentado anteriormente, es súper importante que la selección de mis unidades de muestreo sea aleatoria a través de las diferentes herramientas que tenemos para poder hacer la selección aleatoria. Entonces tenemos que debemos de identificar y de seleccionar las unidades de muestreo. Pueden ser cuadrantes, pueden ser lances, pueden ser estaciones de muestreo y vamos a enumerar cada unidad de muestreo desde el 1 hasta la N mayúscula. Ese va a ser mi marco de muestreo. Por ejemplo, en esta imagen estamos teniendo que mi población objetivo podría ser este rectángulo y las unidades de muestreo son estos rectángulos dentro del rectángulo mayor y los números que están dentro de cada rectangulito es el número que estamos utilizando para poder enumerar, para hacer la lista de todas mis unidades de muestreo, es decir, para tener el marco de muestreo. Para seleccionar de manera aleatoria, por ejemplo, utilizando una calculadora, se puede utilizar desde una calculadora, se pueden utilizar papelitos, si de repente se nos acaba la batería de la calculadora, se nos acaba la batería de nuestra laptop, entonces podemos utilizar, si mi marco de muestreo es un marco de muestreo pequeño, por ejemplo 44, como en el ejemplo de las tortugas, 44 camaritas, entonces podemos enumerar y hacer papelitos del 1 al 44, hacer bolitas y dentro de la tómbola y luego hacer que uno de nuestros ayudantes saque los números aleatorios. Los números dentro de la tómbola y esta sería la selección aleatoria. Si tenemos una calculadora o una computadora, la forma más sencilla sería multiplicar n, que es el número total de unidades de muestreo de mi población, el tamaño total de mi población, por el número aleatorio. Claro, si el número aleatorio me lo van a entregar si yo utilizo la función de número aleatorio, ese número aleatorio va a tener decimales, pues es importante entonces redondear este decimal al entero. Puedo utilizar los dos criterios de redondear hacia abajo o de redondear hacia arriba, no importa. Lo importante es que este procedimiento se mantenga. Es decir, si voy a empezar a redondear mis números a mis números enteros superiores, así se va a mantener hasta que termine de hacer mi selección de mi tamaño de muestra estimado anteriormente. Y vamos a repetir el paso 3 hasta que hayamos obtenido nuestro tamaño de muestra requerido. Y entonces ahora sí vamos a tener mi muestra que va a poder ser analizada posteriormente y calcular los intervalos de confianza, etcétera, etcétera. Pero antes de llegar a eso necesitamos también definir que hay dos tipos de muestreos. Hay dos tipos de seleccionar el tipo de muestreo, es decir, el muestreo sin reemplazo, en el cual una vez que hayamos seleccionado una unidad de muestreo,
ya no se vuelve a seleccionar. O sea, si sale nuevamente de manera aleatoria, ya no la volvemos a considerar. Y el muestreo con reemplazo, si sale una unidad de muestreo, en mi primera oportunidad y vuelve a salir en alguna oportunidad siguiente, sí se contabiliza 2 o más veces. Ahora, lo importante es saber las características de utilizar el muestreo sin reemplazo y el muestreo con reemplazo. Hay algunos piensan, no, pues ¿cómo vas a utilizar el muestreo con reemplazo si estás considerando 2 veces la misma unidad de muestreo? Bueno, sí se permite en algunas ocasiones, principalmente cuando mi población de estudio es muy pequeña. Entonces, para tener una aproximación más confiable acerca de mi población, para entenderla un poquito, para conocerla mejor, entonces sería recomendable un muestreo con reemplazo. Ahora bien, el muestreo sin reemplazo es un muestreo más preciso. Y como lo dije anteriormente, se prefiere hacer un muestreo sin reemplazo, más que nada cuando mi población, el tamaño de mi población así me lo permite. Ejemplo eh, para explicar lo del muestreo con reemplazo y sin reemplazo, si es que hubo alguna duda. Imaginemos que esta es mi población de estudio que tenemos en este rectángulo y tenemos distribuidos a la población de personajes de cómics, desde Mafalda, tenemos Asterix y Obelix, el Thor ya una vez cuando se agarró a la parranda, etcétera. Muchos personajes de los cómics los tenemos distribuidos de manera aleatoria y homogénea dentro de mi población. Un muestreo sin reemplazo, por ejemplo, si seleccionamos de manera aleatoria el cuadrante 4, entonces contaríamos que hay tantos personajes, ¿no? Aquí son los 3 Dalton, la imagen de la izquierda, los 4 hermanos Dalton, la Batwoman y Carnage, ¿no? Entonces tendríamos 5 personajes de los cómics dentro de ese cuadrante. Y una vez que los seleccionamos de manera aleatoria y los hemos contabilizado, ya no los vamos es como que si ya no les hiciéramos caso, ¿no? Ya esos ya no existen en mi siguiente selección aleatoria de mis unidades de muestreo. En el caso del muestreo con reemplazo, en mi selección aleatoria sale el cuadrante 4, vuelvo a considerar a mis elementos de muestreo, que en este caso son 6 personajes de cómic. Si en el siguiente selección aleatoria vuelve a salir esos cuadrantes, los vuelvo a considerar. Es muy importante entonces que nos quede claro que el muestreo aleatorio con reemplazo es un muestreo con mayor precisión que el muestreo. El muestreo sin reemplazo es un muestreo con mayor precisión que el con reemplazo. El con reemplazo lo podemos utilizar cuando mi población es pequeña. Esas son las características principales del muestreo aleatorio simple. De nuevo, una recapitulación es que la distribución de mis elementos de estudio dentro de mi población, esa distribución debe de ser homogénea. Y mi población debe de ser una población finita. Eso es todo por hoy. Si les gustó el video, denle like. Y si les gustó este video y quisieran estar enterados de otros videos parecidos a denle clic en la campanita para suscribirse. Nos vemos en la siguiente entrega. Les mando un cordial saludo, un abrazo. Nos vemos después.